Bueno, saludos muchachos. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre diferentes aspectos que ya tal vez hemos tocado en otras clases, pero que vamos a profundizar un poquito más. Espero igual que, como les digo, cada semana se sigan cuidando bastante y que sigamos tomando todas las medidas, ¿verdad?, de seguridad y de salud para que pronto, ¿verdad?, pase todo esto. Ojalá, ¿verdad? Bueno, para entrar ya en materia, vamos a hablar un poquito en primera instancia sobre la identidad etaria. Eh, es la forma en la que se puede reivindicar la edad como parte de la identidad de las personas, ¿verdad? Eh, como les he mencionado a ustedes, no sé, o a otros grupos en otras ocasiones, la identidad etaria son esa identidad que me identifica dependiendo del grupo de edad en el que yo me encuentre, ¿verdad? Generalmente se modifica dependiendo de la edad que yo vaya adquiriendo, ¿verdad? No es la misma identidad que yo tengo o que tienen el grupo de personas con mi edad en comparación a otros menores o a otros mayores, ¿verdad? Entonces esta identidad se va reformulando y se va adecuando dependiendo de mi edad, ¿verdad? Ahora bien, la ética eh, es importante definirla porque es parte también de lo que me va a identificar. Entonces, la ética lo que estudia es la moral y determina qué es lo bueno y qué es lo malo desde el punto de vista de mí o de las demás personas y cómo es que debo de actuar, ¿verdad? Entonces es eso que define qué está bien y qué está mal, cómo debo actuar correcta o incorrectamente, ¿verdad? Y, y cómo es socialmente bien visto o mal visto algún actuar o alguna acción, etcétera, ¿verdad? Ahora es fundamental también señalar que todos los quehaceres del ser humano forman parte de nuestro desarrollo personal, social y económico. Es decir, que esta debe estar implícita en todas las acciones y finalidades que lleve a cabo el ser humano. Entonces es lo que les digo, ¿verdad? Si yo soy éticamente correcta, una persona correcta, eso va a marcar todo lo que yo desarrolle a lo largo de mi vida, ¿verdad? O en mis acciones, tanto a nivel personal, social, económico. Si yo no soy una persona moralmente ética o socialmente ética o económicamente ética, ¿verdad? Voy a hacer acciones que están mal vistas. Pero si yo me considero una persona ética, ¿verdad? Correctamente, yo sé que yo voy a actuar correctamente a nivel social, a nivel personal y a nivel económico, ¿verdad? Entonces es parte de esto. Dependiendo de cómo yo sea éticamente, eso va a definir cómo van a ser las acciones que yo realice. Entonces, a partir de esto que les mencioné, la ética debe vislumbrarse o debe visualizarse desde la nueva concepción del humanismo y desde la sostenibilidad que implica y diferentes sostenibilidades, ¿verdad? O sea que la ética debe estar relacionada con diferentes aspectos a nivel social, económico, personal, como les mencioné. Algunos de estos aspectos en los cuales la ética debería estar implícito son, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, la del recurso humano, la del recurso social y político, la sostenibilidad económica y productiva y por último la sostenibilidad cultural, ¿verdad? Más adelante vamos a detallar un poquito de cada uno, pero como les digo, esta ética va a marcar cómo yo actúo en relación a todos estos aspectos que les mencioné, ¿verdad? Entonces retomamos, ¿verdad? La ética tiene como objetivo el estudio de la moral y la acción humana. Ahora bien, como les mencioné, hay diferentes aspectos en los cuales la ética debería estar implícito, o sea, deberíamos de incluir esa ética y ojalá, ¿verdad?, que sea una ética correcta, ¿verdad? Y entonces, el primer aspecto es la sostenibilidad ambiental. Esta comprende una relación productiva, armoniosa y equilibrada con el contexto natural y cultural.
Por ello es que este enfoque en educación cívica busca la formación de una ciudadanía capaz de incorporar criterios como la relación de la durabilidad y las decisiones de consumo. Esto está un poquito relacionado con lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Con respecto al desarrollo sostenible y todo este aspecto, ¿verdad? En lo que y en lo que quiere decir, ¿verdad? Es que nosotros como ciudadanos costarricenses, actuando éticamente correcto, deberíamos, ¿verdad?, de tener esta conciencia hacia la sostenibilidad ambiental y tomar decisiones éticamente correctas para consumir adecuadamente, para cuidar el ambiente, para, reciclar, ¿verdad? Y todos los demás aspectos que vimos en la clase pasada, pero, ¿verdad? Esta es la relación que hace que si yo actúo éticamente correcto, estoy ayudando, ¿verdad? En esta sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Para el favorecimiento no solo mío, sino del resto de personas y el ambiente en general. Ahora bien, el segundo aspecto es la sostenibilidad del recurso humano, que se fundamenta en la necesidad de cuidar la salud integral de la persona humana para aumentar la equidad, reforzar el tejido social y unir hacia adentro y a una nación para emprender las tareas de inserción internacional, ¿verdad? Entonces aquí hablamos un poquito de cuidarnos éticamente, ¿verdad? Éticamente correcto, es correcto, ¿verdad? Que el ser humano se cuide como persona humana, que actúe socialmente correcto, ¿verdad? Para fortalecer la sociedad en la cual yo me desarrollo y esto nos permita, ¿verdad? Tener un desarrollo a la vez internacional, porque si una sociedad actúa éticamente correcto, ¿verdad? Y los lazos y las relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, se desenvuelven de manera correcta, eso va a beneficiar o va a facilitar eh, pues las relaciones internacionales, ¿verdad? Como sabemos, a veces un ejemplo muy sencillo es decir, es que tal país, no voy a poner nombres, ¿verdad? Pero el país X, la gente actúa de tal forma, o el presidente es de tal, eh, de tal índole política, ¿verdad? Lo que sea, entonces ya no es tan socialmente bien visto y entonces dificulta estas relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces es un poquito de este actuar éticamente correcto a nivel social para que seamos bien vistos a nivel internacional, ¿verdad? Ahora el siguiente aspecto está relacionado a esto que les estaba mencionando también, que es la sostenibilidad social y política, que se entiende como la integración de distintos esfuerzos para el desarrollo personal y colectivo, la transformación del Estado, la cobertura y eficiencia de los servicios básicos y estratégicos, el perfeccionamiento de las libertades políticas como medio de garantizar la participación de la sociedad, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito, ¿verdad? Está relacionado a eso que mencioné anteriormente, ¿verdad? De cómo debe actuar una sociedad éticamente de forma correcta para ser bien visto internacionalmente, pero también hablamos de manera interna ya a nivel más nacional, por ejemplo, en el que hablamos, ¿verdad? Que aspectos como los servicios básicos, ¿verdad? Es éticamente correcto que tengamos un recurso, por ejemplo, el recurso del agua, es éticamente correcto tenerlo, pero también es éticamente que nosotros como ciudadanos cuidemos el recurso, es éticamente correcto que paguemos lo que tenemos que pagar por recibir este recurso hasta nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, son todos estos aspectos que hacen el desarrollo, que este desarrollo se dé de forma correcta. El siguiente aspecto es la sostenibilidad económica, que consiste en que se complemente la estabilidad económica con las fuentes de empleo, la eficiencia y la competitividad, perdón, a nivel de empresas,
con base en procesos productivos intrínsecamente austeros, que hagan uso eficiente de la energía y los recursos, concentrando los mejores esfuerzos en los mejores esfuerzos en los sectores más pobres, ¿verdad? Entonces aquí hablamos un poquito de todo. Es éticamente correcto que se dé competitividad entre las empresas, ¿verdad? Que no haya competencia desleal, que seamos eficientes en nuestros trabajos, que hagamos uso de los recursos de manera efectiva, ¿verdad? Que no se esté cayendo, ¿verdad? En malas prácticas con respecto al uso de los recursos económicos, ¿verdad? Saber que si yo tengo una empresa y esa empresa está desechando residuos que están dando al río, ¿verdad? Que entonces yo ya estoy contaminando el río, ¿verdad? Entonces ya ahí no estoy actuando éticamente correcto. Eh, y otro aspecto, ¿verdad? Que es muy importante también señalar en este punto, ¿verdad? Es el de los esfuerzos a los que deben de estar concentrados en los sectores más pobres, ¿verdad? Pensar en que si yo tengo una empresa, esta se fije sus objetivos, ¿verdad? En que dentro de todo el trabajo que yo estoy desarrollando, también estoy apoyando o estoy dando trabajo o estoy ayudando a personas menos favorecidas para, ¿verdad?, generar un desarrollo económico a nivel país y también, a su vez, ayudando, ¿verdad?, a los sectores menos favorecidos, ¿verdad? Y por último, también la ética está relacionada a la sostenibilidad cultural, ya que esta permite identificarse con los valores nacionales y las raíces culturales de la región, provincia, cantón, barrio o pueblo, donde se realiza la cotidianidad. No se ama lo que no se conoce y los costarricenses primero debemos conocer profundamente quiénes somos, de dónde venimos, cómo es Costa Rica, para después amarla. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Es importante señalar, ¿verdad? Que también la ética en el aspecto cultural me dice que yo tengo que conocer mi país, las costumbres de mi país, las costumbres de mi cantón, de mi provincia, de mi distrito, de mi barrio, de lo más cercano donde yo vivo, qué tradiciones hay, qué culturas hay, qué aspectos hay que yo deba conocer para lograr fortalecer este aspecto, ¿verdad? Y favorecer, ¿verdad?, el desarrollo cultural del país para evitar, ¿verdad?, caer en seguir costumbres de otras regiones, como vamos a ver más adelante, y, ¿verdad?, pues dejar de lado lo que es ser costarricense. Entonces es éticamente correcto que nosotros como ciudadanos nos involucremos, ¿verdad?, en todos estos procesos, en todas estas actividades, en todos estos festejos, en todo lo que se dé en nuestro país para incorporarnos, ¿verdad?, sentirnos parte de todo este proceso, de estas actividades y poder así, pues, lograr una sostenibilidad cultural correcta, ¿verdad? Ahora aquí hay que tener claro, ¿verdad?, que también existen diferentes disvalores o antivalores, por decirlo de alguna manera, que forman parte de nuestras sociedades y que pues llegan a empañar un poquito, ¿verdad?, todo lo que deberíamos de hacer éticamente de forma correcta. Algunos disvalores de las sociedades actuales está la incomunicación o la desinformación, ¿verdad? Esto lo hemos visto mucho actualmente con todo lo que está pasando en la pandemia. Eh, no solo desinformación, sino información que, se, que se transmite de forma incorrecta o inadecuada, ¿verdad? Como por ejemplo, y de los aspectos más importantes que hay que señalar en este momento con respecto a los fallecidos por COVID, ¿verdad? En muchas de las ocasiones hemos visto que los medios de comunicación o, o los periodistas lanzan la información con tal de tener la información antes, pero no han verificado si es correcta, no se ha verificado si los familiares ya están informados, ¿verdad? Entonces se da esta desinformación o información incorrecta, ¿verdad?
pues afectando a muchas personas en todo este proceso, así como también noticias falsas, en fin, ¿verdad? Otro disvalor es la volubilidad de la evasión, ¿verdad? Esto es el irrespeto a las normas o la irresponsabilidad. Pues tal vez, y uno de los ejemplos más claros también que les puedo dar es los últimos años con respecto a los impuestos que se nos han implementado, ¿verdad? Para lograr sanar nuestras finanzas a nivel nacional, con todo el IVA y todo lo que implicó, ¿verdad? Incorporarlo al país. Salió la lista de grandes empresas que fueron evasoras de impuestos, ¿verdad? Y que usted dice, tal empresa, por no ponerle nombre, pero tal empresa que ustedes saben que puede generar quién sabe cuánta cantidad de plata, declara que no gana nada y entonces no paga impuestos. Entonces esa es evasión que es éticamente y socialmente incorrecta, ¿verdad? Y que pues son pues actitudes y acciones que se dan regularmente en nuestro país. El siguiente es la complicidad, la impunidad, la manipulación y el compadrazgo, ¿verdad? Es saber que alguien está haciendo algo mal y yo me quedo callado, no, no me meto, no busco problemas, allá ellos, es problema de ellos y mientras yo no haga, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Muchas veces lo vemos tal vez en lo más cotidiano, saber qué tal empresa está contaminando, qué tal empresa contrata personas de manera irregular, que no les paga seguro, y yo lo sé, y por no meterme o porque no es conmigo, no denuncio, y entonces al final soy cómplice, de verdad, de lo que se hace. El desdén de la criticidad, ¿verdad? No somos críticos en lo que vemos, nada más nos quedamos con lo que dice Facebook, con lo que comentó tal persona, con lo que yo pienso, pero no analicé o no investigué, ¿verdad? Todos tenemos que investigar, todos tenemos que tener conocimiento sobre un tema para poder emitir alguna opinión, porque si no, entonces ya yo estoy cayendo en dar una opinión desinformada, ¿verdad? Y a la vez no es crítica. La indolerancia, la vagancia, la hipocresía y la inconstancia, ¿verdad? Son algunos otros aspectos. Eh, la ignorancia, la mediocridad, el plagio, el conformismo, la educación deficiente, eso también, ¿verdad? Eh, pues es uno de los disvalores que también más se han denotado en, en este proceso de educación en casa, ¿verdad? Que muchos han estado haciendo un esfuerzo muy grande porque a veces no cuentan con recursos o no tienen el acceso a internet o algún dispositivo donde puedan tal vez ver la materia, pero hay otros que sí cuentan con los recursos y pues no hacen los trabajos. Eso se da más en, en los muchachos más jóvenes tal vez que, eh, que al final dicen, nos van a dar la nota, no tenemos que hacer nada, o si no, pues repetimos, ¿verdad? Entonces es este conformismo, al final voy a pasar, entonces este conformismo, esta falta de educación, esta falta de compromiso, ¿verdad? Y por último, la indiferencia, la resistencia al cambio y ser conservador, ¿verdad? Esto también está relacionado pues a los partidos políticos en los últimos años, ¿verdad? Saber que generalmente hemos sido eh, hemos estado siempre liderados por dos partidos políticos y nos da miedo cambiar, ¿verdad? Y si viene alguien diferente, entonces ya lo tachamos de comunista y si es comunista, ¿verdad? Es malo, no sabemos ni qué es comunismo, pero, o qué implica, ¿verdad? Esto, pero ya decimos que es malo, que nos vamos a morir todos, que vamos a quedar como Venezuela, ¿verdad? Entonces, es tal vez de los ejemplos más claros, ese miedo al cambio, pero nos quejamos también de lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un poquito, ¿verdad?, de la reflexión que los invito hoy a hacer. Ahora bien,
hay que hablar ya de lo que es la ciudadanía nacional y global. Los medios de comunicación, la posibilidad de traslados, o sea, de viajar, la literatura, los deportes, todo esto contribuye a que cada vez el individuo esté más integrado a lo que sucede en el mundo o al mundo en general y se sienta que pertenece a una comunidad exteriorizada. Esto tiene repercusiones en el sentimiento de identidad, que ya no se define tanto como nacionalidad, sino como pertenencia a grupos que se constituyen, independientemente a la proximidad física. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que gracias al acceso a medios de comunicación, a redes sociales, a que las personas cada vez viajan más, a los libros que leemos, a los deportes que vemos, en fin, todas esas actividades que realizamos día a día ya no forman parte o ya no es lo que pasó en el barrio, que yo me di cuenta y que está más cerca a mí, ¿verdad? Sino que ya ahora tenemos acceso a la información y saber lo que está pasando en todo lado. Por ejemplo, yo sé cuál es la última moda, qué sé yo, en China, y entonces estoy muy involucrada, yo me siento parte de esa moda y entonces se está perdiendo esa identidad más cercana porque yo ya no me siento, ya yo no tengo esa identidad de proximidad física, ¿verdad? O sea, de esa identidad de las personas que están más cerca de mí, sino que ya yo me siento identificada con la moda que está pasando a no sé cuántos kilómetros de distancia mía, porque es con lo que yo me identifico, con lo que yo me siento bien, ¿verdad? Entonces, se están perdiendo estas identidades que se definían como la identidad comunal, o sea, la identidad de mi comunidad o la identidad nacional, que es la identidad que nos identifica como Costa Rica, sino que ya se están conformando más bien grupos que tienen intereses o gustos similares y ya no tiene que ver tanto con la cercanía, porque ya yo no sigo lo que hacen en mi pueblo, yo ya no me identifico, yo ya no me involucro, a mí no me interesa lo que pase el vecino ni lo que se organiza en la comunidad, sino que a mí me está interesando lo que está pasando en Europa, porque yo me siento parte de la moda de allá, porque yo me siento parte que me gusta la música de Chile, por ejemplo, pero me gusta las comidas de México, o sea, y entonces al final tenemos, ¿verdad?, una mezcolanza de un montón de países porque ya no nos vemos como o ya no formamos parte de esta identidad más cercana a nosotros. Y entonces, ¿qué significa hoy ser ciudadano? Para una gran parte de las personas, ser ciudadano es tener derecho a poseer aquello que otros poseen. Hoy día, ser ciudadano no es apenas estar al amparo del Estado, es que el sujeto nació y tener dentro de él los derechos políticos, civiles y sociales. La ciudadanía se refiere a las prácticas sociales, culturales que han dado sentido de pertenencia. Y lo que da sentido de pertenencia es la posibilidad de tener acceso a lo que el grupo de referencia, tanto en materia de bienes, eh, en cuanto a servicios también. Entonces, pues verdad, ya es el aspecto final. Ser ciudadano ya hoy en día no significa solo que ya yo soy mayor de 18 años, tengo derecho a votar, tengo derecho a formar parte de un partido político, por ejemplo. O sea, ya ser ciudadano no se limita solo a estos derechos políticos, civiles y sociales, sino que también ser ciudadano hoy en día involucra también este sentido de pertenencia eh, a un grupo y saber que todo lo que implica esto a nivel de identidad, ¿verdad? Y de cómo debo actuar y, y todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, eh, al final, la reflexión última que les quiero dejar es que todo se relaciona, ¿verdad? Depende de la edad que yo tenga, voy a actuar de diferentes maneras, que fue lo primero que les mencioné, la identidad etaria. Después está la ética, ¿verdad? Que está relacionado a cómo yo voy a actuar y cómo debo actuar correcta o incorrectamente y cómo esto es aceptado o es rechazado de lo que ve la sociedad, ¿verdad?
Y, ¿verdad? Esta ética va a marcar cómo yo voy a actuar, cómo me voy a desenvolver, cuáles van a ser mis acciones. Posteriormente, ¿verdad? También entra el aspecto de los antivalores, que, lo que vienen a lo que los invito, ¿verdad? A hacer esta reflexión de cuántos de estos antivalores nosotros hemos interiorizado o hemos dejado pasar, o como por ejemplo decir, es que no soy yo la que lo está cometiendo, entonces no es mi problema, o a veces ni siquiera analizo que yo estoy cayendo en un antivalor, ¿verdad? Entonces es invitarlos, ¿verdad?, a que hagan este análisis ustedes y pues al final, qué es ser ciudadano, ¿verdad? Y cómo la identidad se ha ido perdiendo y ahora estamos más interesados en lo que pasa en otro país que lo que está pasando en nuestro propio país, porque no me identifico, porque no me interesa, porque está más cool pertenecer o formar parte de lo que hacen o seguir lo que hacen otras personas, ¿verdad? Y entonces se van perdiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones y demás, ¿verdad? Entonces, al final, los invito, ¿verdad?, a hacer esta reflexión de que sean unos ciudadanos éticamente correctos y que actúen con todos los valores que, que son vistos éticamente correctos y que actúen en pro de fortalecer la identidad nacional, ¿verdad?, comunal y regional, y que es un poquito, ¿verdad?, de lo que cada uno de nosotros debemos aportar al beneficio del país, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por poner atención a esta clase. Espero que nos veamos la siguiente clase y que ya saben que cualquier duda o consulta nada más me escriben con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.